de la Constitución. Y vamos a comenzar con la primera clasificación. Lo vamos a mencionar en la segunda clasificación, Emi. La primera clasificación divide a las constituciones en constituciones escritas y constituciones no escritas. Constituciones escritas y constituciones no escritas. Las constituciones escritas son aquellas que tienen su texto volcado en soporte de papel o en su caso ahora informático. La Constitución Nacional Argentina es una típica constitución escrita. En cambio, las constituciones no escritas no tienen su texto volcado en soporte de papel, sino que se transmiten de generación en generación a través de la fuerza obligatoria de la costumbre. Estas constituciones no escritas se dan en los países del Commonwealth, como lo puse ahí en el chat, que son Gran Bretaña y sus estados asociados. En todos ellos rige el denominado Common Law. Es decir, existe una ley común. Obviamente, este tipo de constituciones no escritas requiere una idiosincrasia muy particular en la sociedad donde se aplican. O sea, imaginen ustedes la República Argentina. Si no respetamos una constitución escrita, y se va a complicar respetar una constitución no escrita. Pero en Gran Bretaña existe la constitución no escrita. Pasamos a la segunda clasificación. En la segunda clasificación tenemos constituciones flexibles, constituciones rígidas y constituciones pétreas. Las constituciones flexibles son aquellas que se pueden modificar sin necesidad de recurrir a mecanismos rigurosamente formales. Y es el caso de la Constitución de los Estados Unidos, que para su modificación no requiere que se reúna el poder constituyente del pueblo, sino que es suficiente con que lo determine o resuelva el poder constituido. Es decir, el poder legislativo. Y el poder legislativo lo hace mediante leyes que son denominadas enmiendas. Si ustedes ven una película yankee, van a decir que de acuerdo a la segunda enmienda, bla, 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 bla. Entonces, constituciones flexibles no requieren mecanismos rigurosamente formales para su modificación. Pasamos a las constituciones rígidas, dentro de esta misma clasificación. Las constituciones rígidas son aquellas que se pueden modificar, pero que para efectuarse la modificación se debe recurrir o se deben seguir
mecanismos rigurosamente formales. Es el caso de la Constitución Nacional Argentina, cuyo artículo 30, Emi, dice: bien, La léelo en voz Constitución, alta. sí, sí, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sin una convención convocada al efecto. Muchas gracias, Emi. No. Bien, primeramente, este artículo establece que para modificar la Constitución Nacional se debe declarar por el Congreso la necesidad de reforma. Bien, para ello hacen falta 2/3 al menos de la totalidad de sus miembros. Este texto es el actual. Antes de la reforma constitucional, de 1994, este texto era distinto. No aclaraba si era 2/3 del total o 2/3 de los presentes la mayoría necesaria para dictar la ley que declare la necesidad de reforma. Bueno, cuando Menem se lanza a modificar la Constitución para ser reelecto presidente, porque con el sistema anterior el lapso de gobierno eran 6 años, pero sin reelección inmediata, sostiene, a través del jurista que llevó adelante la posición del justicialismo, que había sido profesor mío de Derecho Constitucional, Alberto García Lema, que con 2/3 de los presentes era suficiente la mayoría para dictar la ley de reforma constitucional. Por el lado del radicalismo, llevaba adelante la posición Gilda Vedra, que también había sido profesor mío en la facultad, en unas pocas clases, y el radicalismo sostenía que para reformar la Constitución Nacional era necesario contar con 2/3 del total de los miembros de las dos cámaras. Bueno, yo siempre cuento como anécdota que García Lema, que había sido uno de los mejores profesores que tuve en la facultad, en Derecho Constitucional 2, nos decía que era necesario 2/3 del total para modificar la Constitución. Pero la política es el arte de lo posible y llevó adelante la posición del justicialismo diciendo que era suficiente 2/3 de los presentes. ¿Cómo se resuelve esto? Con el denominado Pacto de Olivos, en el cual van Alfonsín y Menem caminando abrazados. Alfonsín le da la reelección a Menem y Menem le da los nuevos derechos y garantías constitucionales a Alfonsín. Y así se dicta la ley de necesidad de reforma. Pero no basta con la ley de necesidad de reforma. Se debe llamar a Asamblea General Constituyente, ahí dice convención convocada al efecto, a la cual concurren representantes de todas las provincias y en la actualidad también tendrían que ir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existía, era capital federal nada más hasta ese entonces. Bien, esa convención de 1994 se reunió en Paraná, Santa Fe y dictó la nueva Constitución Nacional reformada. Bien, aclaraciones. Para demostrar que una constitución rígida es difícil de ser modificada, en 180, casi 180 años de vigencia, la Constitución Nacional, no, 170, la Constitución Nacional fue reformada muy pocas veces. Se dicta en 1853, en 1860 se modifica agregando a la provincia de Buenos Aires, a la nación, que antes no estaba agregada. 1866, creo, tiene una pequeña modificación, no tiene relevancia, y de ahí saltamos hasta 1949,
1949, cuando el peronismo en el poder logra modificar la Constitución Nacional, reemplazándola en su totalidad prácticamente con la denominada Constitución Peronista del 49. Esta Constitución modifica todos los artículos de la Constitución, pero en el año 1957, ya derrocado Perón, se llama una nueva Asamblea General Constituyente, una nueva Asamblea General Constituyente, la cual resuelve derogar esta Constitución de 1949 peronista y reinstaurar la anterior de 1853, pero con un agregado. El artículo 14 bis, que es el que se refiere a derechos, derechos de la población, los derechos sociales. Bien. Y la última modificación que hubo fue la de 1994, que fue la que mencioné antes, que permitió la reelección del presidente Menem. Bien. Perdón, profesor, último, ¿en qué año se dentro restituye la de que vuelve, deja de ser la de peronista? ¿En qué año? En el 1957. Ok, gracias. Bien. Bueno. El tercer ítem de la clasificación de las constituciones según su facilidad de modificación se da con las constituciones pétreas. Constituciones pétreas. Las constituciones pétreas son aquellas que no se pueden modificar bajo concepto alguno. Y existen dos corrientes al respecto. Una corriente dice que no hay constituciones totalmente pétreas, sino que existen las denominadas cláusulas pétreas. Por ejemplo, se considera que el artículo 1 de la Constitución Nacional, que establece la forma de gobierno, como bien subió Emiliano, la forma de gobierno representativa, republicana y federal, es una cláusula pétrea. Esto se contradice un poco con el artículo 30, que dice que la Constitución puede ser modificada en todo o en parte. Pero se considera que el artículo 1 es una cláusula pétrea. Más claro, lo podemos ver con los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, en los cuales se obligó a introducir alguna cláusula de carácter pétreo. Por ejemplo, en la Constitución alemana se incluyó una cláusula que establecía que nunca más, en ningún momento, a través del tiempo, se iba a poder reinstaurar el régimen nacional socialista, es decir, el régimen nazi. La otra corriente dice que no solo hay cláusulas pétreas, sino que también puede haber constituciones totalmente pétreas. Y esto ocurre en los estados musulmanes, en los cuales iglesia y Estado están unificados, y en los cuales el libro sagrado religioso también funciona como constitución nacional, como es el Corán. Entonces, tenemos que, de acuerdo a este criterio, que es, a mi criterio, o desde mi punto de vista, el acertado, existen constituciones totalmente pétreas. Si tratamos de ubicar a la Constitución Nacional Argentina dentro de las tres clasificaciones que acabamos de ver, vamos a decir que la Constitución Nacional es escrita, rígida, con cláusula pétrea, el artículo 1, y
y liberal con cláusula social, que es el artículo 14 bis. Vamos a ver ahora la tercera clasificación, que es la que se refiere a los derechos sociales, que divide las constituciones en liberales y sociales. Bien, las constituciones liberales son aquellas que esencialmente defienden los derechos individuales de la persona, como lo hace la Constitución Nacional, que tiene consagrado el derecho de propiedad, el derecho de igualdad, el principio de legalidad, defensa en juicio, etc. Por otro lado, tenemos las constituciones sociales, que son aquellas que defienden los intereses o los derechos de la sociedad en su conjunto. Bueno, la Constitución peronista de 1949 era una constitución social. Y el artículo 14 bis es un artículo netamente social. ¿Bien? Bueno, esto es en cuanto a las clasificaciones de las constituciones. ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? Bien. No se entendió. ¿Se puede repetir las sociales? Sí, las constituciones sociales son aquellas que esencialmente defienden los derechos o los intereses de la sociedad en su conjunto. Voy a dar el ejemplo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Tenés el derecho de huelga, derecho a una vivienda digna, participación en las ganancias de las empresas, etc. Bien. Pasamos ahora, salimos de las constituciones nacionales y pasamos a los tratados internacionales. Tratados internacionales. Bien. Los tratados internacionales son acuerdos, convenios, celebrados entre distintos estados soberanos regulando determinados temas en común. Acuerdos o convenios entre distintos estados soberanos que regulan distintos temas de interés común. Bien. Es importante subrayar el término soberanos. Los tratados internacionales se producen entre estados soberanos. No puede haber un tratado internacional entre la provincia de Buenos Aires y Uruguay. El tratado tiene que ser entre Argentina y Uruguay. Y justamente el tratado es la herramienta que se utiliza cuando los estados son soberanos, porque al ser soberanos no admiten una normativa por encima de ellos, porque cada estado se da sus normas. Entonces los tratados internacionales son aquellos que regulan situaciones entre dos o más estados soberanos. Bien. Hay dos corrientes de pensamiento respecto de el momento en el cual entra en vigencia el tratado internacional en los estados firmantes. Tenemos la teoría monista y la teoría dualista. La teoría monista establece o sostiene que los tratados internacionales tienen vigencia desde el mismo momento en que son firmados, suscriptos por los estados firmantes. Repito, la teoría monista sostiene que los tratados internacionales ya pasan a formar parte del derecho interno de los estados firmantes desde el mismo momento
en que son suscriptos. En cambio, la teoría dualista sostiene que para que el tratado internacional pase a formar parte del derecho interno de un Estado, es necesario que se dicte una ley interna que expresamente le dé ingreso. Repito, la teoría dualista sostiene que para que el tratado internacional pase a formar parte del derecho interno de los estados firmantes, hace falta el dictado de una ley interna, una ley nacional, que expresamente disponga ese ingreso en la legislación interna. Bien. Vamos a aclarar que hasta la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales tenían una jerarquía similar a las leyes nacionales. A partir de la reforma constitucional del año 1994, los tratados internacionales pasan a tener la misma jerarquía que la Constitución Nacional, e inclusive hay tratados internacionales que tienen jerarquía superior a la Constitución Nacional, como bien lo dice el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Bien, ¿cuáles son los tratados internacionales que tienen jerarquía superior a la Constitución Nacional? Aquellos tratados que hablan sobre derechos humanos. Ahí también EMI lo consignó. Y siempre doy como ejemplo que cuando se habla en nuestro país de la pena de muerte, no se la puede legislar porque Argentina es firmante del Pacto de San José de Costa Rica, el cual en su texto tiene establecido que los estados que firmaron dicho tratado y que no contasen con la pena de muerte al momento de firmarlo, no la pueden instituir con posterioridad. Y por eso no se puede instituir la pena de muerte en la República Argentina, porque Argentina es firmante del Pacto de San José de Costa Rica, que es un tratado referido a derechos humanos. Bien, esto es lo referido a tratados internacionales. ¿Profe, puede repetirlo, por favor? Y Antonella, ¿cómo no? Voy a hacer un resumen. Los tratados internacionales, antes de la reforma del 94, tenían jerarquía similar a las leyes nacionales. La reforma constitucional de 1994 modificó esa jerarquía y colocó a los tratados internacionales en un nivel similar al de la Constitución Nacional, con excepción de los tratados de derechos humanos, que tienen una jerarquía supraconstitucional, es decir, por encima de la Constitución Nacional. Y el ejemplo que di es que no se puede instituir la pena de muerte en la República Argentina porque la República Argentina es firmante del Pacto de San José de Costa Rica, que es un tratado internacional que establece que los estados firmantes que no contasen con la pena de muerte en forma previa a suscribirlo, no podrán instituir la pena de muerte con posterioridad. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, pasamos ahora bajando dentro de la escala jerárquica
de la pirámide de Kelsen a las leyes nacionales. Leyes nacionales. Las leyes nacionales son normas generales y abstractas dictadas por el poder legislativo nacional y obligatorias en todo el territorio de la nación. Repito, normas generales y abstractas dictadas por el poder legislativo nacional y obligatorias en todo el territorio de la nación. En el proceso de formación de leyes en la Argentina, y de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, en la parte orgánica, en la formación de leyes intervienen especialmente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y luego el que la promulga es el Poder Ejecutivo. Una ley nacional se puede iniciar en cualquiera de las dos cámaras. La cámara en la cual se presente el proyecto de ley se va a denominar cámara iniciadora. Y la cámara a la cual va a pasar el proyecto de ley, una vez aprobado por la cámara iniciadora, se denominará cámara revisora. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde conviene iniciar un proyecto, presentar un proyecto de ley? Y donde tenés la mayoría. O sea, si el partido gobernante tiene mayoría en diputados y no en senadores, lo inicia por diputados. Si la tienen senadores y no en diputados, la inicia en senadores. Porque en esa ida y vuelta del proyecto de ley entre Cámara Iniciadora y Cámara Revisora, tiene una cierta preeminencia la posición de la Cámara Iniciadora. ¿Bien? ¿Qué más le iba a decir de esto? Bueno, leyes nacionales están. Pasamos a las constituciones provinciales. Constituciones provinciales. Las constituciones provinciales tienen forma similar a la Constitución Nacional, pero son dictadas por los poderes constituyentes de cada una de las provincias que integran el Estado argentino y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, la gran mayoría de las constituciones provinciales han sufrido modificaciones y muestra de la modernidad o la realidad de nuestro país es que cada vez dichas constituciones cuentan con más artículos referidos a temas económico-financieros. Luego tenemos las leyes provinciales, que son similares a las leyes nacionales, pero dictadas por las legislaturas provinciales. Hay provincias que tienen dos cámaras, con distintas denominaciones, pero dos cámaras. En cambio, hay provincias que son unicamerales, que cuentan con una sola cámara legislativa. Bien, pero la estructura es la misma que en la cámara que a nivel nacional. Lo último que vamos a ver hoy es la fuente que sigue. Vamos a hacer una enumeración de los distintos decretos que hay y la explicación la vamos a dejar para la semana que viene porque si no nos va a quedar cortada. Tenemos decretos reglamentarios, tenemos decretos leyes, tenemos decretos de necesidad y urgencia. Evi, si tenés los artículos, después los podemos poner. Lo voy poniendo. 4. Cuando termino con las 6, ponelo. Después Bueno. tenemos los reglamentos
autónomos, los reglamentos delegados y los reglamentos internos. Por más que se llamen reglamentos, son decretos. Si en el examen se les dice, enumere todos los decretos, tienen que enumerar los 6, no nada más que los 3 primeros. Bien, el artículo 99, inciso segundo, es el que se refiere a los decretos reglamentarios. Artículo segundo, perdón, 99, inciso segundo, decretos reglamentarios. Ahí Emi lo transcribió. Los decretos leyes no están legislados, ya vamos a explicar al respecto. Los decretos de necesidad y urgencia, también denominados DNU, están legislados a partir de la reforma constitucional de 1994 en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional. Luego tenemos los reglamentos autónomos que están legislados. Los reglamentos autónomos están legislados en todo el artículo 99, salvo en los incisos 2 y 3. Luego tenemos los reglamentos delegados y los reglamentos internos. Bueno, no me voy a extender más al respecto, así que escucho algún comentario, alguna opinión, lo que ustedes quieran decir. No hay problema. ¿Alguien quiere comentar algo? Carlitos, Emi, ¿quieren decir algo? No. Si hay alguna duda. Bien. No, Perfecto. todo bien. Bueno, quiero agradecer a Olena, que estuvo con la cámara encendida toda la clase, Iván, y hubo otro chico más que estuvieron un tiempo con la cámara encendida, y después otra chica más, pero bueno, no sean tímidos, dense a conocer, no los vamos a comer. Con nosotros pueden hablar todo libremente, no hay ningún problema. Espero que les haya sido útil la clase, la tratamos de hacer lo mejor posible. Recién me acaban de contestar para el Zoom de toda la clase. El dueño de ese Zoom estaba volviendo de Entre Ríos, recién lo leyó ahora. Así que, pero la verdad, Emiliano, al toque abría los Zoom nuevos y salió todo bien. Bueno, por ahora nada más, la semana que viene, Profe. la Constitución a mano. Emi, ¿querés comentar algo? No, que nada, 1000 disculpas por la demora en el Zoom inicial, tuve un pequeño inconveniente con la luz, pero bueno, se pudo solucionar. Les pido disculpas, chicos. Ah, perfecto, gracias. No hay problema, en la Argentina la luz no Profe, es que se una hace así. pregunta. Y Mariana. Entonces fue hasta el... porque se me cortó y tuve que entrar de nuevo. Vimos hasta los decretos nada más, ¿no? No, los decretos los enunciamos nada más. Los vamos a desarrollar el lunes que viene. ¿Ok? Perfecto. Muy Así bien. leo esa parte porque se me cortó como 10 minutos. Perdón. Bueno, listo. ¿Algún otro comentario, pregunta más? Cintia, vos también habías estado al principio. Así que ahí estamos. Bueno, agradezco la atención dispensada. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Buena semana para todos. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Gracias, Chao.